El tema de hoy se llama ¿cómo dejaría de adorar? Es una pregunta. ¿Alguna vez has visto, a ver si ya están despiertos, si ya han guardado sus celulares? Todavía veo algunos chateando por ahí, no los vamos a quemar. Tú mira al de al lado y se está chateando, dale un codazo. Pero bueno, ¿alguna vez has escuchado esa expresión, no ve? ¿Cómo dejaría de amarte, no ve? Amas tanto a alguien que no hay nada que puedas hacer o que pueda hacer que le dejes de amar. ¿Alguna vez una mamá ama a sus hijos, pase lo que pase, verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Recientemente estaba viendo una noticia de un personaje macabro en los Estados Unidos que lo han condenado a la cárcel. Y lo han condenado a pena de muerte. Porque es realmente una persona de lo peor. Y la entrevistan a la mamá. Y la mamá dice, mi hijo era un hombre bueno, lo amo, ¿cómo le van a hacer esto? Y decimos es el amor de madre, ¿verdad? El amor de madre que te ciega. Ahora, ese no es un amor adecuado, pero nos ilustra esta pregunta. Cuando amas a alguien con todo tu ser, no hay nada que haga que le dejes de amar. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Ok, bueno. Dios nos amó infinitamente a pesar de lo que somos. Cuando les contaba de este personaje macabro, me hacían algunos caras y decían, qué barbaridad. Pero ante la justicia de Dios, todos estamos condenados a muerte. La paga del pecado es muerte. Romanos 3:23, famoso. ¿Saben qué es el siguiente versículo? Mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Amén. En otras palabras, todos por justicia estamos condenados a muerte. Todos somos malos. Pero en Cristo hemos sido salvados, justificados. Así nos amó Dios. Nos amó con todo a pesar de lo que somos, no en virtud de lo que somos. Ahora, la pregunta es ¿cuánto amamos a Dios nosotros? Te voy a dar una noticia más. ¿Están listos? Una noticia más. La única manera que tú puedes amar a Dios es si has sido receptor de su amor. Te lo repito. La única manera en la que tú puedes amar a Dios es si primero has sido receptor de su amor. En otras palabras, si tú no conoces el amor de Dios, no le vas a poder amar. Pero si tú has conocido el amor de Dios, entonces debería fluir de ti un amor hacia Él. Y te vas a llevar a esta pregunta: ¿cómo dejaría de adorar? ¿Qué podría suceder que haga que yo deje de adorar a mi Señor? Cuando conoces su amor y su amor te impulsa a amarle, la respuesta es de ninguna manera, nada. Yo no puedo dejar de adorarle, pase lo que pase. Amén. Amén. Y hoy vamos a ver un par de ejemplos de esto que son muy bonitos y muy ilustrativos. Y el primero es una historia bastante conocida. No sé si alguna vez la has leído o la has escuchado, la historia de Pablo y Silas en la cárcel. Pablo y Silas fueron guiados por el Espíritu Santo para ir a una región que se llamaba Macedonia. Estaban ministrando allí y plantaron una iglesia en la ciudad de Filipos, en la casa de Lidia. La carta a los filipenses es la carta a esa iglesia que estaba ahí. Pero Hechos 16 nos cuenta la historia de cómo se forma esa iglesia. Pablo y Silas están ministrando y forman esa iglesia. ¿Y saben qué estaban haciendo? Todos los días, Pablo y Silas, cuando llegaron a esta ciudad, se iban al borde del río. Imagínate el río Rocha en Cochabamba. ¿Todos conocen el río Rocha? ¿Sí? Iban por el río buscando un lugar tranquilo donde orar. Y encuentran un lugar y empiezan a orar. Y esto hacían todos los días. Y en una de esas se encuentra una mujer que era temerosa de Dios, le predican y así se planta la iglesia. Y luego con los hermanos, con la iglesia, iban y oraban ahí todos los días. Todos los días iban a orar en ese lugar del río. Y ahí es donde sucede nuestra historia en Hechos 16. Dice así: una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando:
estos hombres son siervos del Dios Altísimo y los anuncian a ustedes el camino de salvación. Ahora, fíjate la escena. A ver, imagínate, esta es una de las escenas más raras, locas, no sé lo que quieras del Nuevo Testamento. Pablo, Silas, el libro lo escribe Lucas en primera persona, así que Lucas estaba también ahí, y otras personas iban a orar. Y cuando estaban camino a orar, había una chiquita. En esa época la esclavitud existía, era una esclava que era endemoniada, tenía un demonio. Y mientras ellos estaban yendo camino a orar, salía la niña y ¿qué decía? La niña gritaba: miren, ellos son siervos de Dios, síganles. Qué cosa más rara, ¿no? ¿Sí? Ahí los demonios, una endemoniada diciendo que a la gente que les siga a Pablo y a Silas, pero eso estaba pasando. Hay muchas explicaciones, la gente se rompe la cabeza de por qué eso. La verdad es que la Biblia no nos dice por qué, solo nos dice que sucedió. ¿Sí? Pero esta chiquita no solo hacía eso, sino que era conocida en la ciudad y ganaba mucha plata para sus amos. La gente iba donde ella a que les adivine. Así como ahora vas a los que atan y desatan, ¿no ve? Unen el amor, leen las cartas, ¿sí? No sé por qué la gente sigue cayendo, imagínate, 2000 años después, en esas cosas que son totalmente ajenas a Dios, pero eso es tema de otro día. Bueno, en medio de esta escena dice así, mira el versículo 18. Así continuó durante muchos días. No pasó una vez, no pasó 2 veces, no pasó 3 veces. Pasaba y pasaba y pasaba. Pablo, Silas y toda la iglesia estaban yendo a orar y salía la divina endemoniada: ellos son siervos de Dios, vayan con ellos. Y Pablo: Señor. Hasta que al final dice, Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió el espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Pequeño paréntesis veloz. Que un demonio diga una verdad no hace que el demonio sea bueno. ¿Sí? Lo que ese demonio anunciaba a través de la niña era verdad. Pablo y Silas eran siervos de Dios, había que escucharles, pero no dejaba de ser un demonio que distraía, que hacía cosas indebidas. Y Pablo al final se calienta y dice: fuera, déjala en paz a la niña, déjame en paz a mí. Y el demonio sale. Y aquí se termina la historia, todos felices, vivieron felices para siempre. No, mentira, continúa, dice: cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amontonó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies con cepo. Paremos ahí un minutito. Por favor, fíjate lo que está pasando, porque a veces es fácil leer la historia y así nomás. ¿Quién le dijo a Pablo y Silas que vayan ahí? El Espíritu Santo. Pablo quería ir a otro lado. Pablo quería ir a una provincia que se llamaba Asia Menor. Él quería ir a Asia Menor. Y viene Dios y le dice: no, un ratito, Pablito, Asia Menor se le da a Juan. No dice eso ahí, pero dice Pablo: no vayas a ministrar Asia Menor. Andate a la región de Macedonia. Pablo está obedeciendo a Dios. Está obedeciendo a Dios, llega y encuentra un lugar para orar y se planta una iglesia. ¿Decimos amén? ¿Sí? Está obedeciendo a Dios y las cosas están saliendo bien. Y en medio de eso aparece un demonio que lo empieza a molestar. Empieza a molestarles. Y Pablo es paciente. Hasta que un momento Pablo dice: no más, fuera demonio. El demonio se va de victoria en victoria, ¿no ve? ¿Sí? Oigo al Señor, voy donde tengo que ir, se planta la iglesia, echo al demonio. Hasta ahí tenemos el libro de librería, cómo tener ministerio exitoso, por Pablo. ¿Sí?
Pero inmediatamente empiezan los problemas, porque los que ganaban platita de este demonio se molestan. ¿Por qué? No porque había hecho al demonio, sino porque ya no ganaban plata. Y lo acusan, y no lo acusan de haber echado un demonio. ¿De qué lo acusan? De ser un extranjero que estaba trayendo costumbres extrañas. Se inventa una acusación. Y los magistrados, por miedo a la turba, ¿qué hacen? Directamente lo condenan. Lo condenan a una condena humillante. Sáquese la ropa, lo vamos a pegar, lo vamos a latiguear y luego lo metemos a la cárcel. Y esas cárceles no eran tan bonitas, eran huecos en el cerro. Eran húmedas, eran frías, eran oscuras. Y lo meten a lo más profundo de la cárcel y lo amarran bien para que no se escape. Pero Pablo estaba obedeciendo a Dios, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Y no has nunca escuchado esas prédicas de YouTube o de la tele que cuando estás obedeciendo a Dios todo va a estar bien? Todo va a salir bien, ¿sí? Que te va a llegar platita, que te van a seguir, que nunca te vas a enfermar. A veces cuando estás obedeciendo a Dios va a haber oposición. Va a haber oposición. ¿Por qué? Porque a Satanás y a la carne, al mundo, no le gusta que traigas costumbres extrañas que están prohibidas en el mundo. ¿Hola? Y podría seguir pasando hoy. Imagínate que la iglesia empiece a brillar con su luz en la sociedad y que de repente muchos de estos negocios que se sirven de la idolatría, se sirven de la adivinación, se sirven del engaño, pierdan sus clientes. ¿Van a decir gloria a Dios por los cristianos? No, te van a odiar. ¿Sí o no? Ponlo más práctico si quieres. Imagínate que la iglesia brille con su luz en la sociedad y dejen de haber lenocinios. Que la gente deje de ir a casas de citas o a moteles. ¿Tú crees que todo ese mecanismo financiero te va a amar? Te va a odiar. Imagínate que la iglesia empiece a brillar en la sociedad y dejen de haber divorcios. ¿Y qué hacemos con todos los abogados de pleitos familiares? Hay que hacerle un chiste al abogado siempre, ¿no? Pero si la iglesia brilla, la sociedad cambia y mucho de la maldad del mundo empieza a perder terreno. Y el pecado y el demonio y la maldad no van a estar felices con eso y se van a oponer a la iglesia. Y esa oposición en muchos casos va a traer consecuencias duras que la iglesia tiene que estar lista a poder enfrentar. ¿Se acuerdan la pregunta? ¿Cómo dejaré de adorar? No solo voy a adorar a Dios cuando la iglesia está llena, cuando todo está bien, cuando hay economía, cuando hay salud. ¿Qué tal si le adoro a Dios cuando hay persecución y oposición? Amén. Bueno, eso les pasó a Pablo y a Silas. Y no los metieron a la cárcel por lo que hicieron. Los metieron a la cárcel porque les tenían bronca y querían deshacerse de ellos. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. ¿Qué hicieron Pablo y Silas ante esta situación? Por favor, tú tienes el libro de Hechos, tú sabes, si has leído alguna vez o has escuchado esta historia, lo que va a pasar después. Pero Pablo y Silas no. ¿Me están siguiendo? Tú sabes que despuesito va a haber un terremoto y ellos van a salir libres. Pero Pablo y Silas no saben eso. Ellos saben que están en la cárcel, golpeados, falsamente acusados, y que al día siguiente lo más probable es que los saquen y los vuelvan a golpear. Eso es lo que ellos saben. ¿Y cómo reaccionan ellos ante esto? Dice que se pusieron ¿a qué? A cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. No estaban cantando tímidos, estaban alabando al Señor en medio de la persecución, en medio de la afrenta, en medio de la decepción. Porque su adoración no dependía de las circunstancias, dependía de a quién adoran. Amén. ¿Sí?
Porque ellos habían recibido el amor de Dios. Y como recibieron el amor de Dios, ahora de ellos fluía el amor hacia Dios. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. Dios hizo un milagro, los liberó. Ahora la historia continúa y no vamos a ver el resto de la historia. El carcelero que estaba a cargo de ellos estaba por hacer el harakiri porque pensó que se iban a escapar, y Pablo y Silas no se escapan, agarran a todos los presos, quietos, tranquilos. Le dicen al carcelero: mira, bro, todos estamos aquí, nadie se ha escapado, tranquilo. Y el carcelero dice: ¿qué clase de presos son estos que solitos se ponen el grillete y no se escapan? Quiero saber más de ustedes. Le predican el evangelio. El carcelero y toda su casa reciben al Señor. Al día siguiente vienen a sacarlos y Pablo saca su ID, su pasaporte azul, y les dice: soy ciudadano americano. No es así. Le dice: soy ciudadano romano. ¿Cómo me van a hacer esto? Esto es ilegal. Entonces, se asusta ahí el procurador. ¿Cómo lo han latigado? Es prohibido latiguear a un romano. Si se entera el César, a mí me va a latiguear. Ya, Pablito, vayan nomás. Y lo sueltan. ¿Ya? Y Pablo todavía bien Pablito, bien cochala era Pablo. No, pues, en público me han humillado, en público te disculpas, caraspa, le dice. No, y lo hace disculparse delante de la gente. ¿Ya? Pero esa es la segunda parte de la historia. No es el tema de hoy. El tema de hoy es que Pablo hizo caso a Dios. Fue y plantó la iglesia. Fue y echó demonios y le estaba yendo bien hasta que le fue mal. Y lo meten a la cárcel. Y lo pegan y le hacen injusticias. Y Pablo está adorando a Dios en medio de eso. Amén. El resto de la historia Pablo no la sabía. ¿Sí? Amén. Bueno, eso es la historia. En medio de toda esta injusticia y fracaso, ¿qué hicieron estos dos valientes del Señor? Se pusieron a cantar himnos al Señor. Acordate esto, por favor. La verdadera adoración, ya se los he dicho varias veces, lo hemos hablado hace un par de domingos. La verdadera adoración no depende de ti, depende del objeto de tu adoración. La verdadera adoración no se trata de cómo me va o cómo me siento, se trata de en quién he creído. Yo adoro, cada uno, a ver, dígalo conmigo. Yo adoro a Dios porque Él se lo merece. Lo demás fluye de ahí. La verdadera adoración no es un estilo musical, no es una postura física, no es una reacción de tus emociones. La verdadera adoración se presta a un estilo musical. La verdadera adoración toca tus emociones. La verdadera adoración te lleva a postrarte. Pero no depende de eso, depende de a quién adoras. Y es en las buenas y en las malas. Pero no es algo forzado, es algo que fluye de tu esencia. Te has llenado del amor de Dios y de ti ese amor fluye. Amén, iglesia. Bueno, ahora, qué bonita esa historia que le pasó a Pablo hace tanto tiempo. Y hoy nosotros todavía en este mundo occidental, americano, lo que quieran llamarle, somos beneficiarios de la sangre de cientos, si no miles de mártires que han allanado el camino para nosotros. No nos vayamos muy lejos. En Beni, a mediados del siglo pasado, todavía estaban matando con lanzas a misioneros. Yo tengo un librito con las actas de la creación de la primera iglesia bautista de Bolivia. Es la iglesia evangélica más antigua en Bolivia. Y ahí tiene las actas de sus reuniones y ahí está escrito como cosa de nada: llegó el misionero tal, pero se tuvo que ir porque le tiraron piedras. La familia tal fue a visitar, porque empezó en La Paz la iglesia, fue a visitar a Cochabamba para tratar de presentar el evangelio y tuvieron que irse porque les amenazaron con quemarles la casa. Y está con dirección, nombre, apellido, fecha y hora. Y así, ¿no? Todas las personas que aquí en Bolivia les han amenazado con piedras, les han pegado, les han quemado la casa, les han hecho de todo. Y han seguido en la fe. Y han allanado el camino. Y hoy tenemos libertad en Bolivia. Amén. Y no solo en Bolivia.
En todo el mundo occidental, en Europa, en teoría, en Estados Unidos todavía. Pero cuidado que nosotros a veces somos muy cómodos de sentarnos en nuestros laureles y nos olvidamos que somos beneficiarios de la vida, de la sangre de muchos que han venido antes de nosotros para comprar esta libertad para nosotros. Amén. Y cuidado, cambiemos nuestra herencia por un plato de lentejas. Que estamos tan cómodos con lo que tenemos o tan distraídos con otras cosas, tan distraídos con las cosas del mundo, con la cola de la gasolina, con la escasez de dólar, con lo que quieras llamar, que perdemos de vista que si esos problemas sí son reales. Esaú de verdad tenía hambre, los que conocen el Antiguo Testamento. No es que no tenía hambre, pues era verdad su problema. Pero para él su hambre era más importante que la unción de Dios en su vida y se la cambió a Jacob por un plato de lentejas. Y a veces la iglesia queremos ser un poquito así. Estamos tan preocupados del mundo que perdemos de vista toda la gracia que hemos recibido. ¿Me están siguiendo? Amén. Valoremos la libertad que tenemos. Atesoremos la libertad que tenemos. Y seamos luz con la libertad que tenemos. Porque si la iglesia deja de ser luz y empieza a vivir como el mundo, rápido vamos a empezar a perder la libertad. Y luego vamos a tener que brillar en una tiniebla más honda. ¿Sí? ¿Amén? ¿Me logro dar a entender? Entonces volvamos a otro lado del mundo hoy, al otro lado del charco. Porque hay otro pedazo del planeta que no es el mundo occidental, que es el mundo oriental. Y en el mundo oriental no es como aquí. El mundo oriental, al principio, fue el mundo cristiano. No sé si sabías eso. ¿Sí? Todo lo que ahora es el Medio Oriente, el Asia Menor, Norteáfrica, era el mundo cristiano. Ahí se escribieron las grandes obras de la fe cristiana, ahí se escribió la Biblia. Ahí habían los primeros grandes reyes cristianos y convertidos de la fe. Pero ¿saben qué pasó? Empezaron a tener un cristianismo bien cultural, un cristianismo bien light, a preocuparse de otras cosas. Y en el siglo VII se levantó un beduino, un loquillo, ladrón de caravanas, medio violento, y fundó una religión que se llamaba Islam. Y empezó a atacar, empezó a conquistar bélicamente. Y cuando les dijeron el Islam está avanzando, el Islam está conquistando territorios cristianos, ¿saben qué dijeron los grandes emperadores? Porque eran dos en esa época, estaba partido en dos el imperio. No, como toda novedad esto va a pasar. Esa fue su primera. Son un grupo de bárbaros salvajes. ¿Qué nos van a hacer? Cuando empezaron a avanzar más, ahora sí nos pelearemos, pero ya eran muy débiles para defenderse. Y cuando llegaron a conquistar todo el imperio oriental, todo el lado oriental del imperio romano, y el emperador romano de Oriente le grita al Papa: ayuda, ayuda, mandame ejército. El lado occidental dijo: ahora esta es nuestra oportunidad de hacernos del poder, que los terminen de destruir y después nosotros los conquistamos. Mal cálculo. Hasta el día de hoy, los países donde el cristianismo nació son los lugares donde el cristianismo está prohibido. Nuevamente, ¿para qué toda esta lección de historia? Bueno, porque es interesante, pero también para que recuerden lo siguiente. Cuando tenemos nuestra vista aquí y no entendemos los tiempos, no entendemos lo que está sucediendo, muy rápidamente la libertad de la que la iglesia goza porque alguien abrió terreno para nosotros, esa libertad se empieza a corroer. Dicho de otra manera, amigos, no podemos ser cristianos culturales. No podemos solamente ser cristianos de domingo, o cristiano porque oran bonito por mí, o cristiano porque Dios me puede sanar. Todo eso es verdad, aleluya y gloria a Dios. Pero debemos ser cristianos porque entendemos el amor de Dios que nos transforma y nos lleva a vivir de otra manera en medio de esta sociedad. Amén. Entonces vámonos al día de hoy. ¿Y qué está pasando en Afganistán? Y esta es la historia de Haneli o Anelí. Y me dicen si están con la compu lista. Y vamos a ver este pequeño video. Adelante.
Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Nosotros recibimos este llamado del Señor. El Señor tiene un propósito para nosotros como familia, para vivir nuestras vidas por Él, una vida de servicio a favor de los afganos. Y aquí estamos. Dios toma nuestras vidas y haz con nosotros lo que encuentres agradable y bueno para tu propósito. Era un día normal para nosotros. Werner fue a la oficina y estaba enseñando esa mañana. De hecho, esa era la rutina de todos los días. En cuanto a los niños, si no era fin de semana o si no interactuaban con sus amigos, estaban haciendo sus tareas. Ambos tienen una estrecha relación con el Señor y tienen esta hambre por el Señor, que es muy preciosa. Ellos están creciendo en su fe, día a día. Y es maravilloso ser su madre y ver cómo crecen. Y viven para el Señor en un lugar como Afganistán. La cosa más maravillosa que un padre puede hacer para sus hijos es criarlos en los caminos del Señor para que conozcan quién es su Creador y que puedan tener una relación de amor con el Señor y vivir su vida para ese propósito. Me pregunté muchas veces, Señor, ¿este es el lugar en donde quieres que estemos? Por todas las dificultades y desafíos, podemos perder nuestras vidas en cualquier momento por el Señor. Cuando veo eso en el ámbito espiritual, yo sé que Él no nos trajo a un lugar como Afganistán para abandonarnos, sino que Él tiene un plan y un propósito para estar aquí. Por eso sé al 100% que estamos en el lugar correcto, que estamos siendo obedientes al llamado. Señor, ayúdanos. ¡Vamos! ¡Tenemos que salir de aquí, Jean-Pierre! Yo les hubiera dicho a mis hijos, a Jean-Pierre y Rodé, hoy enfrentarán un día muy difícil. Yo no estaré ahí para ayudarlos. Y papi tampoco estará ahí para ayudarlos. Pero Jesús iba a estar ahí para ayudarlos, iba a hacerlo. Él prometió que nunca nos dejaría ni abandonaría. ¡Vamos! ¡Tenemos que salir de aquí, Jean-Pierre! ¡Vamos! ¡Tenemos que salir ahora! Yo creo que ellos están frente al trono del Señor adorándolo, alabándolo, glorificándolo. Y que están esperándome a que termine la carrera también. Bueno,
Es la historia real, es una historia reciente, no es de hace 10, 15 años, es una historia reciente en Afganistán. Es la historia, como ven, de Haneli. Y nuevamente, ¿sabes qué es lo más duro de recordar? Es que el cristianismo nació ahí y hoy en día ahí el cristianismo está prohibido. Y antes de avanzar, hay un par de preguntas que vale la pena hacernos. ¿Qué similitudes hayas entre la historia de Haneli y el relato de Pablo en Hechos 16? Ambos escucharon la voz de Dios para ir a un lugar. Ambos estaban haciendo lo que Dios les dijo. Y en ambos casos esa obediencia tuvo consecuencias. En el caso de Pablo, humillación, azotes, cárcel. En el caso de Haneli, la muerte de su familia. ¿Te acuerdas la pregunta del principio? ¿Cómo dejaré de adorar? En el caso de Pablo, él estaba en la cárcel cantando himnos con Silas. En el caso de Haneli, ella termina, y es ella, no es ella de verdad, ahí dice: mis hijos están con Cristo, están esperando que yo acabe la carrera. O sea, de alguna manera la fe continúa. De alguna manera la fe continúa. Y pregunta entonces, me gustaría que un minuto lo reflexiones. ¿Cómo mueven tu fe estas historias? ¿Te ayudan a reflexionar con gratitud en los privilegios que tenemos? ¿Te ayudan a pensar qué tan fuerte es tu fe cuando enfrentas adversidades? Quiero pedirte que un minuto reflexiones en eso, ¿no? Reflexiones. Quiero recordarte algo. No eres tú el que te va a fortalecer en los momentos de prueba, es el Señor en ti. Ninguno de nosotros es tan fuerte como para poder superar una prueba. Es el Señor el que nos fortalece. Así que la pregunta no es que ahora digas si podría o no podría, solo Dios sabe. La pregunta de fondo es: Señor, ¿cómo está mi relación contigo? ¿Cómo reacciono cuando enfrento una prueba? Hemos visto una historia bíblica real, una historia contemporánea real. Y te hacía estas dos preguntas. ¿Reflexionamos en nuestros privilegios? En lo privilegiados que somos de poder darnos el lujo de escoger iglesia como escogemos marcas de cereal en el supermercado. Y en cómo encaro las pruebas, las dificultades. Jesús nos enseñó mucho acerca del perdón y de la esperanza en la justicia divina. ¿Cómo está tu corazón con relación a estas verdades bíblicas? ¿Te acuerdas Jesús en la cruz? Cuando la gente se hacía la burla de él, ¿qué dijo? Padre, no les tomes en cuenta este pecado. El primer mártir de la iglesia cristiana, Esteban, cuando estaba siendo apedreado por los judíos, ¿qué dijo? Perdónalos, no saben lo que hacen. Y el Padre nuestro, que espero que todos se lo sepan de memoria, dice: perdona nuestras ofensas o nuestras maldades o nuestros pecados, depende de la traducción que tengas, pero perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Más literal, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. ¿Cómo estamos en el área del perdón? ¿Cómo estamos en el área del perdón? A veces nos aferramos a rencores tan vanos, peleas por herencias, te ha insultado cuando eras niño, no te ha saludado en la calle. ¿Cómo estamos en el área del perdón? ¿Y qué tanto confiamos en que el justo juez es Dios? Hay un elemento muy fuerte en el evangelio latinoamericano que se llama en círculos académicos la teología de la liberación. Y habla de que la iglesia tiene que efectuar la justicia divina en la tierra. Por si acaso, un paréntesis aquí. Si tú abres tu Biblia,
Si tú abres tu Nuevo Testamento y lees a Jesús y los apóstoles, nunca vas a encontrar un llamado de violencia en la iglesia. ¿De acuerdo? ¿Amén? ¿Ok? ¿Hola? ¿Sí? No puede la iglesia usar las armas y la violencia para hacer algo. Eso es contrario a la fe cristiana. Distinto que otras fees que sí llaman a la violencia y a la conquista. Pero hay una ala cristiana en el mundo latinoamericano que busca hacer justicia social. Y es verdad, la iglesia tiene que ser una voz de justicia, tiene que hablar contra las injusticias, pero la iglesia no puede perder de vista una verdad mayor: la justicia es del Señor. Amén. La venganza es del Señor, no es nuestra. Y lo siento, Dios no me ha llamado a ser su vengador. Hemos visto la historia de Pablo y la historia de Anneli. Quiero que lo pongamos en contexto. Tres preguntas importantes para chequear nuestro corazón. Número 1, ¿eres consciente de los privilegios que tenemos y los valoras? ¿Te desesperas por estar con el Señor, por ir a la iglesia, por pasar tiempos con Él, por ser lleno de su Espíritu con la libertad que tienes? Número 1, ¿eres consciente de la libertad, de los privilegios que tienes? ¿O lo das por sentado y lo menosprecias? Número 2, ¿cómo reaccionamos ante la prueba? ¿Cómo reaccionamos ante la prueba? ¿Con fe, adorando al Señor, o con rabia, enojo, angustia y frustración? Y número 3, ¿cómo estamos en el campo del perdón? Entendiendo que la justicia es de Dios, que Él es el justo juez, no yo. No sé si me están siguiendo todavía. Vamos a terminar con esta historia de Pablo, porque vimos que a Pablo en Hechos 16 Dios sacude de la cárcel y lo libera. Y diríamos, bueno, este Pablo medio sortudo, cada vez que se mete en problemas Dios lo libera, ¿no? Pero no, Dios lo liberó porque tenía planes con él, porque su carrera no había terminado. Mientras tu carrera no termine, Dios no va a permitir que nada suceda. Pero ¿qué pasa al final de la vida de Pablo? Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo era un jovencito discípulo de Pablo, al que Pablo amaba como un hijo. Y Pablo está en la cárcel en Roma y se está despidiendo de Timoteo. Y fíjate lo que le dice: yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Pablo está otra vez en la cárcel, pero esta vez no tiene la expectativa de un terremoto que lo libere. Esta vez sabe lo que va a pasar. En unos cuantos días lo van a meter a un circo romano y lo van a decapitar por su fe. Previamente van a hacer la linda costumbre romana de maltratar a la gente. No, lo probable es que lo van a pegar, lo van a latigar, lo van a sacar en desfile por el pueblo. Mientras la carrera de Pablo continuaba, Dios lo liberaba de todo. Pero cuando llegó el momento de acabar la carrera, Pablo estaba listo para entregar su vida por el Señor. Y su esperanza era en la justicia de Dios, en el juez justo. Nuevamente, ¿por qué vemos este final de la historia de Pablo? Porque es bonito leer Hechos. Cuando lees el libro de Hechos vas a ver que siempre pasa algo. Pedro está en la cárcel y un ángel le abre la puerta. Pablo está en la cárcel y un terremoto le abre la puerta. Pablo naufraga, le pica una víbora y no le pasa nada. Gloria a Dios, amén. Amén. Pero no termina ahí la historia. Al mismo Pedro que el ángel le abrió la puerta, unos años después lo crucificaron patas arriba. Y al mismo Pablo que el terremoto le abrió la puerta, unos años después lo decapitaron.
Porque Dios nos ha llamado a una carrera que solo Él conoce. Él nos ha llamado a buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y durante nuestra carrera el Señor nos va a guardar, nos va a proteger. Eso no quiere decir que no va a pasar nada, va a haber oposición. Pero cuando acabe la carrera, el Señor también nos va a llamar a su trono. Sea en un hospital, sea en tu camita por muerte natural, o sea como mártir del Señor, solo Él sabe. La pregunta es, ¿cómo estoy yo en mi carrera? Si estoy esperando en la justicia divina o vivo esperanzado en la justicia terrenal. Nuevamente, ¿cómo entiendo el privilegio de la libertad que tengo? ¿Cómo entiendo el privilegio de la libertad que tengo de valorar libremente al Señor? ¿Cómo reacciono ante la prueba? ¿Cómo estoy en el área del perdón y la esperanza en el Señor? Quiero pedir a Ana Claudia y a Edwin que pasen, por favor. Vamos a meditar. Quisiera pedirles, ustedes son libres de hacerlo o no, pero quisiera pedirles que meditemos unos minutos en lo que hemos hablado hoy día, en estas 3 preguntas, en los ejemplos que hemos visto. Tenemos un canto especial hoy de una canción nueva, no sé si la volveremos a tocar o hoy día ustedes tienen el estreno y el final de la canción. Se llama Yo cantaré por siempre. Ahorita todavía quiero pedirte que estés en tu lugar y solo escuches, y mientras escuchamos esta linda nueva canción puedas meditar en lo que hemos hablado hoy. La canción se llama Yo cantaré por siempre. Está traducida del inglés, donde también se llama ¿Cómo dejaré de cantar? La pregunta de hoy, ¿cómo dejaré de cantar? Y tengo un momento entre tú y Dios, y hasta estas 3 preguntas, dile: Señor, te doy gracias por la libertad que hoy tengo, la valoro, la atesoro, lucho por ella, o la doy por sentada. O busco excusas para no estar contigo, en vez de atesorar el privilegio de estar contigo. Hazte esta pregunta y di: Señor, estoy atravesando pruebas. ¿Cómo las estoy atravesando? ¿Con quejas, con enojo, con decepción? ¿O con adoración? ¿O con adoración? Y luego di: Señor, sí me han herido. Por supuesto, alguien, mi familia, mis amigos, mi socio. ¿He perdonado? Y si no, perdona. Y recuerda que la justicia es de Él, no nuestra. ¿Pueden un minuto enfocarse? Y mientras Ana Clau nos canta la canción, voy a pedir en multimedia que nos ayuden siguiendo la letra y podamos tener un tiempito de orar y de meditar en esto. Amén. Mi vida fluye en la canción, aún sobre el sufrimiento. Escucho el bello y dulce son de nuevo nacimiento. En medio de la tempestad, un himno escucho alegre, como eco en mi corazón.
sana cada día. La paz de Cristo fuerza me da, su manantial me envuelve. Todo es mío, pues suyo soy. Yo cantaré por siempre. No me derrumba mi aflicción. Con fuerza Él me sostiene. Cristo es Señor de la creación. Yo cantaré por siempre. Amén. Voy a pedir que nos pongamos de pie, por favor. Y voy a pedir al equipo de logística que vaya repartiendo la Santa Cena. Pueden agarrarla y recibiendo. Mientras tanto, quiero compartir con ustedes algunas conclusiones que me gustaría que llevemos con nosotros. Queremos que tu fe sea fortalecida y que puedas aprender a amar, perdonar, confiar y perseverar aún en la adversidad. ¿Pueden decir esto conmigo? Quiero que mi fe se fortalezca. Quiero aprender a amar, perdonar, confiar y perseverar aún en la adversidad. Lo segundo, queremos que recuerdes que la persecución de la iglesia no es algo del pasado, es algo que sigue estando presente hoy en muchos lugares del mundo. Oremos por nuestros hermanos perseguidos. Puedes decir, soy consciente que la persecución de la iglesia no es algo del pasado, es algo que sigue estando presente en muchos lugares del mundo. Me comprometo a orar por mis hermanos perseguidos. Tercero, queremos que recuerdes lo privilegiados y bendecidos que somos de tener libertad de adorar a Dios abiertamente. No des ese privilegio por sentado. Lucha y ora para que nunca sea quitado de nosotros. Puedes decir, soy consciente de lo privilegiado y bendecido que soy, de tener libertad para adorar a Dios abiertamente. No daré ese privilegio por sentado. Lucharé y oraré para que nunca nos sea quitado. Finalmente, queremos que te comprometas a orar por la iglesia, aquí y en el mundo, que te motives y crezcas en la fe. Puedes decir, me comprometo a orar por la iglesia, aquí y en todo el mundo. Voy a motivarme y a crecer en mi fe. Amén. ¿Sabes qué? Hemos repartido la Santa Cena. Todavía no te vas a servir. Me gusta mucho, me encantó esta canción porque habla exactamente de lo que hemos hablado hoy. En las aflicciones, en la prueba, en la lucha, Dios sigue siendo fiel. Le seguimos adorando. Y perdonamos y amamos porque confiamos en su justicia. Amén. Hoy vamos a hacer algo un poquito diferente con la Santa Cena. Con el pan y el vino en tu mano, vamos a cantar juntos esta canción una vez más. Y mientras la cantas, quiero que medites en alguna de las preguntas que hemos hablado hoy. ¿Soy consciente de mi privilegio y mi libertad o lo doy por sentado? ¿Cómo enfrento las pruebas de la vida? ¿En adoración y fe o con rabia y frustración? ¿Cómo estoy en el área del perdón y de mi esperanza y confianza en el Señor? Y quiero que recuerdes que todo eso está anclado en la cruz de Cristo. Que al servirte de la cena del Señor,
recuerdes que Dios no te está pidiendo algo ajeno, que Él fue a la cruz por amor a ti, por perdón a ti, para darte todo a cambio de nada. Que el pan y el vino son dos símbolos que nos recuerdan su cuerpo que por nosotros fue quebrantado y su sangre que por nosotros fue derramada. Te decía al principio, no vas a poder amar a Dios si no conoces su amor. El amor de Dios te es revelado por el Espíritu Santo en la sombra de la cruz. La cruz de Cristo es la revelación y la expresión del amor de Dios por ti. Recuerda ese amor mientras cantas esta canción y pídele que de tu interior fluyan ríos de agua viva que te lleven a amar, a orar, a perdonar y a confiar en Él. Amén. Amén. Entonces vamos a cantar una vez más todos juntos. La letra va a estar en la pantalla cuando estén listos. Mi vida fluye en la canción, aún sobre el sufrimiento. Escucho el bello y dulce son de nuevo nacimiento. En medio de la tempestad, un himno escucho alegre, como eco en mi corazón. Yo cantaré por siempre. Y si muere mi felicidad, es mi Salvador quien vive. Y si me cubre la oscuridad, su canto mi alma recibe. No me derrumba mi aflicción, con fuerza Él me sostiene. Cristo es Señor de la creación, yo cantaré por siempre. Alzó mi vista al cielo gris, veo el azul encima, mi senda que aprendí a amar se allana cada día. La paz de Cristo fuerza me da, su manantial me envuelve. Todo es mío, pues suyo soy. Yo cantaré por siempre. No me derrumba mi aflicción, con fuerza Él me sostiene. Cristo Señor de la creación, yo cantaré por siempre. Amén, amado Padre. Tú eres Señor de la creación, Señor. ¿Cómo dejaremos de adorarte? Enséñanos a cantar por siempre, Señor. Enséñanos a fluir en tu amor, a perdonar, a atesorar la libertad que nos has dado,
a recordar a nuestros hermanos que hoy sufren, que así como alguien antes de nosotros con sangre y lágrimas allanó el camino para que hoy tengamos libertad de adorarte, Señor, en esta tierra, hay también hoy aquellos, Señor, que están con lágrimas y sangre allanando el camino para que otros más adelante puedan adorarte con libertad. Vuélvenos a la adoración verdadera, Señor, al perdón, a la fe y a la justicia tuya, Señor. Gracias, Padre, porque es en la cruz donde encontramos, Señor, la justicia y el amor de Dios derramada hacia nosotros. Oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Wow, qué increíble las cosas que Dios habló hoy en mi vida. Estoy seguro que también en la tuya. Te invito a seguirnos en las redes sociales. Tenemos mucho material para compartir contigo. Muchas enseñanzas que están esperando a que tú puedas aprender de ellas. Dios te bendiga y nos vemos el siguiente domingo.